sean a esta nueva actividad. Vamos a iniciar primero dando una explicación de manera general en lo que consiste al taller número 2. El taller número 2 tiene una especialidad y es que más que todo se enfoca a lo que es la creación de una base de datos. ¿Ok? Estoy compartiendo pantalla. De aquí vamos a ir, antes que todo, pues a explicar en qué consiste el taller número 3, porque en realidad, digo el taller número 2, porque en realidad es importante que conozcan el procedimiento de cómo lo van a desarrollar, ya que pues requiere de cierto cuidado y ciertas condiciones. Vamos a empezar primero. Aquí tenemos el taller número 3 del día 17 de abril, del 17 al 24. Cualquier pregunta, pues con confianza activa el micrófono y le puedo colaborar. Bien, el taller número 3 tiene que ver con lo que es la creación de una base de datos. Vamos a empezar primero explicándolo porque es bien, no es que sea complicado, sino es que hay que ponerle un poco más de atención. Dice, taller número 3, valor 10%. Esto hay que arreglarlo aquí. Bien, este taller consiste en crear tablas en Access. O sea, ¿qué tienes que hacer? Aquí usted tiene que entrar a Access, ¿ok? Dice aquí, crea 3 tablas en Access, tal cual como se explica en los videos colgados en la sección de anuncios, con los siguientes nombres, ¿ok? Dice que en la sección de anuncios, vamos a ir a anuncios, dice que hay 2 videos, aquí están. En esta dirección puedes encontrar un video introductorio en donde se explica el tema número 2 que está colgado en la sección de documentos. Debe ir a la siguiente dirección para tomar la clase sobre la creación de tablas en Access. La clase está compuesta de 2 videos, ¿ok? Estos 2 videos que están aquí son los que usted debe observar previamente. Nuevamente regresamos a trabajo. Seguimos explicando el taller número 3. Dice, ya vimos los 2 videos que están colgados en la sección de anuncios. ¿Me escucha bien ahí, Kenneth? ¿Sí? Sí, profe, sí. Ahora sí, ok. La tabla que usted debe de crear, las 3 tablas en Access, la tabla número 1 se va a llamar médico, la 2 datos personales, la 3 registro del paciente. Dice, la tabla médico, para crear esta tabla debe seguir el tema número 3 que está en documentos en PDF, en donde se encuentran los nombres de los campos. Vamos a ir al tema número, aquí dice el tema número 3, documento en PDF. Vamos a ver en qué documento PDF es que se encuentran, donde se encuentran los nombres de los campos, ¿ok? Entramos nuevamente a documentos y aquí buscamos el tema número 2. Ojo, tema número 2, ¿sí? Voy a activarlo aquí y voy a activarlo acá, ¿sí? Tema número 2, base de datos. Ese es un archivo en PDF. Lo abrimos. Dice que allí están las tablas, cómo se crean las tablas, ¿ya? ¿Por qué? Porque el trabajo, el documento me dice, ¿sí? El documento me indica que, okay, el documento me indica que debo crear las tablas guiándome con el PDF que está aquí. Ojo, este PDF habla de la creación de tablas y dice el taller, según el taller, me está indicando
que los datos, ojo con eso, los datos, ¿sí? Los datos se encuentran en el documento PDF. Ahí están los nombres de los campos paramédicos. Ojo, los nombres de los campos para la tabla médico. No sé si ahí estamos claros, compañeros. Sí, profe, son los mismos que están en el folleto del módulo, pues, que nos entregaron a nosotros. Es correcto, pero si tú entras a la plataforma, si tú entras a la plataforma, aquí está, nada más pues, lo que sí sería importante es que verifiques si allá en documentos está el archivo que dice tema número 2, base de datos en PDF. Eso sí sería importante que confirmaras. Ok. Ok. Bien, entonces dice, aquí están los datos, código de médicos, ¿sí? Aquí están las tablas para médicos. Ajá, para médicos. Aquí dice registro de paciente, no, ajá. Médicos, la tabla de médicos. Los datos, ojo, los datos los tomas de aquí para tu tabla. Para la primera tabla los datos están aquí. ¿Listos? Ok, entonces para la primera tabla utilizo los mismos datos de esa que está ahí. Correcto, los mismos datos que están aquí. Por eso es que aquí dice tabla de médicos. Ok. ¿Sí? Y la indicación acá dice, nos vamos nuevamente al trabajo, y la indicación acá dice, nos vamos a la indicación número 3, dice, dice, para crear la tabla debe seguir el tema número 3, documentos en PDF, en donde se encuentran los nombres de los campos para la tabla médico. ¿Listos? Listo. Bien, pasamos entonces a donde dice datos personales, porque son 3 tablas. Vamos a ver la tabla que habla de datos personales. Dice, esta es la tabla de los pacientes donde se guardan los datos de cada uno de ellos. Seguir el documento tema 3, documento PDF. Seguimos nuevamente acá. Ahora vamos a ver datos personales. ¿Ok? Datos personales. Vamos a ver los datos personales. Aquí están, ¿ves? Datos personales del paciente. Aquí está, ¿ves? O sea, está en la parte de arriba de médicos. O sea, aquí están las dos. Para datos personales y está para médicos. Los datos personales los tomas de aquí. Y ese igualmente se toma los datos de eso. Igualito, aquí está, tabla de datos personales del paciente y tabla de datos personales para médicos. Ya tenemos los datos o la información para las dos primeras tablas. Vamos al otro para ver registro del paciente. Registro del paciente. ¿Verdad? Igualito dice que los nombres de los campos para esta tabla están en el documento PDF. Registro del paciente. Revisamos registro del paciente. Verificamos a ver. Registro del paciente. Buscamos aquí abajo registros, clientes, registro del paciente, tabla de médicos. Y aquí está el registro de paciente, ¿ven? Es el tercer documento. Digo, sí, el tercero. Aquí están los datos para el registro del paciente. O sea, en este archivo está la información para desarrollar las 3 tablas. No sé si hay alguna duda. No estamos claros, porque Listo. de ahí habría que ver el video entonces para tener Es una idea correcto. Con el video tú te guías desde el principio para crear la base de datos, ¿verdad? Ahí el video es muy explicativo, muy minucioso. De igual manera, también vamos a ver otro, pues para ayudarlos, pues como quien dice, pues crear tabla desde cero, que se lo tengo ahí para mostrarlo ahorita más adelante. Entonces, okay, mira lo importante es que cada vez que cuando usted hace las 3 tablas, dice que al finalizar debe introducir los datos a las tablas y puede seguir los ejemplos que se encuentran en el documento número 3. Es lo mismo que te expliqué en la parte de arriba. Dice que después debes hacer una captura de pantalla de las 3 tablas creadas. Porque, mira, por ejemplo aquí, cuando usted ingresa los datos personales de cada uno de los pacientes,
yo no voy a tener acceso a la tabla, pero sí voy a tener acceso a la información que usted está registrando en la base de datos, ¿sí? Entonces, como son 3 tablas las que usted va a crear, ¿verdad? Mira, te va a aparecer así, aquí. Importante, importante, compañero. Cuando tú creas la tabla, cuando entras a Access y creas las 3 tablas, aquí donde dice tabla 1, aquí, donde dice tabla 1, va a aparecer, aquí donde dice tabla 1, lo observas, tabla 1 y tabla 2. Ajá, sí, correcto. Okay, ahí va a aparecer el nombre de las 3 tablas que usted ha creado. Tabla médicos, tabla datos personales del paciente y tabla registro de pacientes, ¿ok? Ojo, aquí arriba usted tiene que colocarle el nombre de las 3 tablas. No le vas a colocar tabla 1, tabla 2 ni tabla 3. Tiene que colocar el nombre, tabla de datos personales del paciente, tabla de médicos y la otra tabla que está allí abajo. Como aparece en la tabla de abajo, pues. Es correcto, así mismo es. Por eso es que se le está colocando el nombre de las tablas. Entonces, mira, cuando usted accesa a la tabla número 1, que ya le colocó el nombre, vamos a suponer accesas a la tabla datos personales. Esto que está aquí, ¿sí? Esto que está aquí esto que está aquí es lo que usted me le va a hacer una captura de pantalla, ¿sí? O sea, vas a ingresar a las 3 tablas, no a la vez. Cliqueas tabla 1, no va a decir tabla 1, sino tabla médico, esta que está aquí. Y al presionar la tabla médico te va a aparecer esta información. Hace una captura de pantalla, me la llevas entonces a Microsoft Word. Presionas la tabla 2, me la llevas al mismo archivo de Word, ¿ya? Al mismo archivo de Word. Las 3 tablas en un mismo archivo. Correcto. Cada una con una captura de pantalla. Ok. Listo. Esa sería entonces aquí tiene entonces la información para alimentar esas 3 tablas. Entonces, después que se hace el archivo, ahí se lo hago llegar mediante la plataforma virtual entonces a usted. Es correcto. En Microsoft Word lo subes, que allá está esperándolo el taller número 3. El taller número 3, que es este que está aquí. Dice que vence el 24 de abril, dice que es 17 al 24, pues tiene 8 días para hacer eso. No solamente tenemos para esa fecha la actividad 3, también tenemos, importante, también tenemos el mensual número 1. El mensual número 1, aquí dice del 24 al 30 de abril, esto está mal, vamos a ver del 24. Vamos a ver, 24 al 30, vamos a editar esto de una vez. Mensual, ajá, por suerte lo vi a tiempo. Dice que el mensual se abre hoy. Vamos a ver. Ajá. Se abre hoy 17. Y 17. Ok. Y también se cierra el 24. 17 al 24. Entonces, ¿en qué consiste ese mensual? Ese mensual habla de que usted me va a confeccionar un resumen ejecutivo en donde vas a explicar los pasos que hiciste para crear las 3 bases de datos en Access. ¿Ya? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué tuviste que hacer? Entraste a Microsoft Access, te fuiste a tablas, crear tablas y demás, paso a paso, hasta finalizar en hacer la captura de pantalla de las 3 tablas y enviármelas a Microsoft Word, pues como actividad número 3. No sé si hay alguna pregunta del mensual. ¿Estamos listos? Igual las indicaciones están ahí mismo en la plataforma también. Todo esto está en la plataforma, ya está habilitado, esto ya está con fecha de cumpleaños, fecha pues ya de vista, ya pues ya se pueden ver y todo lo demás. Ya está activado.
Muy bien, Ok. entonces, ok, ahora, después de aquí, vamos a ver trabajos, ajá. Ya tenemos entonces activado la actividad 1, actividad 2, actividad 3, tenemos entonces el mensual 1, con fecha, revisamos la fecha del 10 al 17, el 17 al 24, 17 al 24, que sería entonces el mensual. Ok, ahora vamos a ver aquí, bueno, esta es la información. Vamos a entrar un poco más, no a fondo, sino más que todo explicar en qué consisten cada una de las cosas que usted me va a hacer en el taller número 3. Tablas. Una de las tablas de datos es el objeto que se define y se utiliza para almacenar los datos. ¿Qué es una tabla? Una tabla contiene información sobre un tema o un asunto particular, como pueden ser clientes, pedidos, inventarios, consultas y direcciones, cuenta por pagar, cuenta por cobrar. En realidad, al crear la tabla no indica de que vas a alterar números. Simple y llanamente una tabla se hace es con el objetivo de consultar, con el objetivo de hacer consultas. Acá más adelante vamos a ver después qué son las relaciones, pero en este caso me interesa más entrar a fondo en este tema porque forma parte del taller y de igual forma pues vamos a entrar también acá a lo que son, relaciones. Muy bien. De ahí entonces, al momento de crear la tabla, al momento de hacer el registro, ¿qué será en realidad un registro? Es cada una de las filas en que se divide la tabla. Cada registro contiene datos de los mismos tipos que los demás registros. Por ejemplo, en una tabla de nombres y direcciones, cada fila contendrá un nombre y una dirección. Es importante, compañeros, Kenneth, creo que es verdad, Kenneth el que está ahí, ¿verdad? Sí, Es que, profesor. Kenneth, que cuando tú creas la tabla, cuando empiezas creando la tabla, bueno, ahorita lo vamos a ver allá, te va a aparecer un código de cliente, aquí, un código de cliente. Este código de cliente, o eso se conoce también como un link que el mismo sistema, que el mismo sistema de base de datos eh, 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 añade. O sea que usted no se lo tiene que añadir, ese código, eso se llama ID. El ID se lo asigna a la base de datos de manera automática. Usted no tiene que hacer nada. Simple y llanamente usted crea la tabla siguiendo todos los pasos y la alimenta con los datos que se te están pidiendo. Campo. ¿Qué es en realidad un campo? Es cada una de las columnas que forman la tabla. En este caso, los campos son marca, modelo, color, precio. Esos son los campos. ¿Ok? Contiene datos de tipo diferente a los de los otros campos. ¿Ya? En el ejemplo anterior, un campo contendrá un tipo de datos únicos, como una dirección o un número de teléfono o un nombre, entre otros. ¿Ya? Eso sería entonces los campos, ¿verdad? Cuando se le añade el campo, viendo el video que hay allá, ¿verdad? Mostrado en plataforma, allí te va a indicar qué tienes que hacer si es que el dato que le vas a colocar es un dato numérico, es un dato alfanumérico o es un dato de fecha. Bien, el campo. En esta columna se introduce el nombre que identifica los datos que va a contener la tabla. ¿Okay? Esos son los datos que va a contener. En este caso aparece como Nissan, Toyota, Hyundai, Kia. ¿Qué modelo es? Juke, Hilux, Tucson o Picanto. O sea que de Nissan hay un modelo, un color y un precio. Esta es una tabla que se hizo y la tabla le colocaron el nombre de coches vendidos y lo marca como marca, modelo, color y precio. El código de cliente que está aquí, ese es un ID. Ese ID te lo asigna de manera automática el sistema. Eso usted, por más que intente borrarlo, no lo puede borrar porque lo asigna la misma base de datos.
Habla entonces de que la marca es Nissan, el modelo es Yuke, color rojo y vale 15,000. Toyota, el marca Toyota, modelo Hilux, color negro, 21,000. Y así sucesivamente te va mostrando todos los campos específicamente para los coches vendidos, ¿verdad? Desglosando cada uno de estos campos en marca, modelo, color y precio. Tipo de datos, mediante un desplegable que incorpora esta columna en su título, se puede elegir la categoría adecuada para el tipo de información que se vaya a guardar. ¿Ok? ¿Qué tipo de información se va a guardar? Si es una información, teórica, números, valores o alfanuméricos. Profe, una pregunta sobre lo del ID. ¿El ID vendría siendo como una especie de cédula? Ajá, es correcto. Es un número, es un código que te asigna la misma base de datos. Es O un sea que código. podríamos buscar por ID y entonces ya nos aparecería, vamos a decir, la marca, Aparecer, el modelo. correcto, debe aparecer toda la información, pero mira esto. Para tú entrar al ID, primero, o sea, esta base de datos fue creada primero, pero para hacer este desplegable que está aquí, tú tienes que haber cliqueado donde dice coches vendidos. Para hacer, mira, esta en datos personales, ¿ves? Para datos personales, tienes que haber ingresado a datos personales. Para ingresar a datos personales del paciente, tienes que ingresar a estos datos personales. Ahora, importante, compañero, cuando usted cliquea, cuando cliqueas en el código del paciente, este ratón me está dando problemas, cuando cliqueas aquí en el código del paciente, por ejemplo, dentro de tu base de datos de Access, cliqueas en el código número 1, automáticamente se te va a ir la pantalla a donde están todos los datos de Santiago Imanol López Carmona. O sea, se te va a ir a otra pantalla donde usted debe almacenar los datos de Santiago Imanol. Entonces, para eso es que funciona el ID. Cosa de que usted clique en el número 1 y automáticamente te abre otra pantalla donde usted puede actualizar, modificar o eliminar los datos de Santiago Imanol. En esa pantallita de allá, ¿qué campos se van a abrir? Nombre, apellido, cédula, fecha de nacimiento, cliente y demás. O sea, por eso es que aparece el ID como código único. ¿Me explico? Porque ese es algo de él nada más, de Santiago Imanol. Datos solamente de Santiago Imanol para datos personales del paciente. Ahora, cada una de las tablas, si usted observa, cada una de las tablas tiene los ID, no importa que se repita. Mira, datos personales del 1 al 10. Coches vendidos, 1, 3 y 1, 3. ¿Ya? Ok, aquí se repiten, pero hay algo importante que hace la diferencia. ¿Qué hace la diferencia? Vamos a ver, ¿qué hace la diferencia? Hace la diferencia es la matrícula. Mira, en este caso, la matrícula es la que te está funcionando como el ID. ¿Ya? Como el ID. Y en código de cliente, ¿qué significa? El código asignado a esa persona, pero no todo el tiempo. Por ejemplo, código cliente 1 para la matrícula 145689. Código de cliente 1 para la Hyundai, matrícula 771468. O sea que en realidad el código, el ID único, identificable para coche vendido, en este caso lo están asignando por matrícula, ¿ya? Muy bien, seguimos. Cada vez que usted crea una tabla, Access te asigna un ID. No importa, de repente pues creas una tabla que diga datos personales, otra que diga reporte de pacientes, dos tablas diferentes
igual pueden tener los mismos ID, pero en tablas diferentes no va a haber ningún problema, porque los ID aplican solamente para la tabla a la que usted está haciendo la consulta. ¿Ok? Y por último, entonces tenemos acá esta tabla de médico. Listo. Esta que está aquí, que habla de tabla de registro de pacientes. ¿Ok? Aquí tenemos el ID de registro, código del paciente, ¿verdad? Y tiene lo que es la parte de la fecha de consulta, tipo de consulta, médico y diagnóstico y demás. En estas tablas introducimos la información adecuada que debía contener cada una de ellas para poder llegar a realizar las relaciones, ¿okay? Las relaciones de cada una de las tablas, de las tablas, ¿ok? En la parte entonces de relaciones es esta que está aquí. Era lo que mencionaba anteriormente allá, ¿verdad? Las relaciones. ¿Qué será entonces en realidad? Una relación. Es una base de datos relacional. Las relaciones permiten evitar los datos redundantes. O sea, no puedes duplicar la misma información. Las relaciones de integridad referencial ayudan a garantizar que la información de una tabla coincida con la de la otra. ¿Ok? Cuando hablamos entonces de tipos de relaciones de datos, tal vez quedamos, bueno, ¿qué será una relación de datos? O tipos de relaciones de datos. A ver si me lee entonces, por favor, de aquí donde dice una relación se establece. Una relación se establece haciendo coincidir los datos de la columna de clave, normalmente las columnas con el mismo nombre de ambas tablas. En la mayor parte de los casos, la relación hace coincidir la clave principal de una tabla, que proporciona un identificador único para cada fila, con una entrada de la clave externa de la otra tabla. Perfecto, muy bien. En este caso, hay diferentes tipos de relaciones. Primero, el primer recuadro dice relaciones uno a varios. Vemos el registro de pacientes, uno, que tiene una relación con datos personales y médicos. ¿Por qué esta tabla llamada registro del paciente tiene una relación 1 a 2? Porque el registro del paciente tiene que tener todos los datos personales de ese paciente. Dónde vive, fecha de nacimiento, ¿verdad? Cédula, sexo, seguro social, teléfono y dirección. O sea que en realidad aquí la tabla principal es registro del paciente. No solamente el registro del paciente se va a enfocar, no solo se va a enfocar a lo que es el registro de datos personales, sino también que este paciente o el registro de este paciente debe estar amarrada esa tabla a otra tabla que se llama médicos. ¿Por qué? Porque a este paciente no solamente lo ve un médico, lo ven muchos médicos. Al verlo muchos médicos, entonces cada uno de ellos debe tener su correspondiente tabla o toda la información de ese médico que atiende a ese paciente. Muy bien. Cuando hablamos entonces, la otra es relaciones varios a varios. Entonces aquí sí, varios a varios se refiere a que, vamos a ver, aquí, varios a varios, quiere decir que una tabla de pacientes, que el registro de pacientes, varias tablas pueden tener relación a varios registros también, de varios a varios, ¿ok? Y por último, relaciones uno a uno, solamente una tabla a una tabla, ¿verdad? Ahí no hay más, ¿ok?
Muy bien, entonces la parte del tema de lo que son las consultas y demás, entonces se hacen de esta forma. ¿Para qué se utilizan? ¿O cómo funcionan? A ver, se utilizan para, a ver, Se utilizan para localizar y recuperar los datos específicos que cumplen unas determinadas condiciones especificadas por el usuario. Las consultas permiten además actualizar varios registros al mismo tiempo, así como realizar operaciones de diversas índoles con datos almacenados en las tablas. muy bien, entonces, gracias. Aquí entonces, posteriormente, ¿verdad? Posteriormente, como lo dice, como está eh, aquí en lo que habíamos visto anteriormente, la consulta entonces se hace al cliquear en cada una de las tablas que están en la parte de arriba. Ahí se hace la consulta de la tabla. Usted aquí arriba va a tener 3 tablas creadas. Quiere decir que cada vez que usted cliquea en tabla en datos personales del paciente, ¿ok? Debe proyectarse la información que está aquí. Tabla de médicos, la información que está acá. Y la última, pues, que registro de cada paciente, la información que está aquí. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se refiere específicamente a la parte de las consultas. Vamos a ver, vamos a hacer la tabla, que es una base de datos y cómo se crea una. Vamos a ver entonces este pequeño vídeo para ir viendo, para irnos relacionando, familiarizándonos con el proceso que vamos a hacer en nuestra computadora, el proceso de entrar a Microsoft Access, ¿ok? Y crear pues posteriormente nuestra base de datos, nuestras tablas, debo decir. En este capítulo aprenderemos qué es una base de datos y cómo crear una. Pues bien, una base de datos se define como una colección de datos organizados sistemáticamente en formato de tablas. Estas nos permiten generar nueva información a partir de dichos datos y a través de diversos procesos, haciendo uso de campos, los cuales son representados en columnas, y registros, los cuales se representan en filas. En el video anterior conocimos la pantalla inicial, donde podemos crear diferentes tipos de bases de datos según la necesidad que tengamos, haciendo uso de las diferentes plantillas que nos ofrece Access. Sin embargo, en este episodio aprenderemos a crear una base de datos de manera manual. Y para ello vamos a seleccionar base de datos del escritorio en blanco. De tal manera que tendremos que crear cada elemento que conforma una base de datos. Ok, vamos a ponerle de nombre mi primera base de datos. Damos clic en crear. Observen, ya tenemos nuestra base de datos y de manera predeterminada se ha creado una tabla con el nombre de tabla 1. Algo muy importante que deben tomar en cuenta es que deben guardar esa tabla, ya que si la cierran, no se guardará, desaparecerá del panel de navegación. Observen. La vamos a crear nuevamente. Para ello nos dirigimos a la pestaña Crear y en el grupo Tablas damos clic en Tablas. Ya se nos ha creado nuevamente. Ahora guardemos. Nos aparece este cuadro de diálogo con el nombre predeterminado de la tabla. Aquí lo podemos cambiar o dejarlo por defecto. Demos clic en Aceptar. Ahora podemos cerrarla nuevamente. Observe. Continúa en el panel de navegación. Eso significa que ya es parte de nuestra base de datos. Muy bien, ahora vamos a dar clic derecho sobre la tabla y vamos a seleccionar Vista Diseño. Aquí en el área de trabajo podemos establecer y modificar su estructura en cuanto a campos que contendrá y el formato de los datos. Sus opciones principales son: en primer lugar, tenemos nombre del campo. En esta parte tenemos que agregar los nombres de cada uno de los campos que conforman la tabla, es decir, los nombres de las diferentes columnas. Luego tenemos el tipo de datos, en donde nos permite indicar la clase de datos que contendrá cada uno de los campos de la tabla. Por ejemplo, número, texto, moneda, etc. Debemos desplegar la lista de opciones y hacer clic sobre el tipo de dato elegido. De forma predeterminada,
ya teníamos el tipo de autonumeración. Lo vamos a dejar así. Y por último, contamos con una descripción. En esta parte podemos escribir comentarios sobre cada campo. Esto es opcional. Ok, procedamos. Vamos a definir los nombres de los campos que conformarán nuestra tabla. Inicialmente ya teníamos el primer campo de forma predeterminada. Esto lo podemos cambiar. Sin embargo, lo voy a dejar así, ya que un campo con un ID de autonumeración resultará muy importante en el futuro. El siguiente campo le pondré de nombre código de producto. El tipo de datos será de tipo número. Vamos a dejar la descripción en blanco. Luego el siguiente campo se llamará nombre del producto. Lo asignaremos de tipo texto corto. Y por último pondremos existencia, de tipo número. Muy bien, ya tenemos la estructura de nuestra tabla creada. Guardemos. Nos vamos a dirigir al grupo vistas y allí vamos a seleccionar el botón ver. Elegimos la opción vista hoja de datos. Vean que en el área de trabajo ha cambiado la vista de nuestra tabla. Y es aquí donde ya podemos comenzar a insertar nuestros registros. Para desplazarnos por los campos podemos presionar la tecla Tab o si gustan lo pueden hacer con la tecla Enter. Comencemos. Aquí vamos a poner 1001. En nombre del producto pondremos calzado para damas. En existencias vamos a poner 250. Agreguemos un registro más, 1002. Vamos a poner calzado para caballeros. En existencias 175. Y así sucesivamente podemos seguir agregando registros. Ok, amigos, ya sabemos qué es una base de datos y hemos aprendido cómo incluirle una tabla, definir su estructura e insertar registros. Espero que este video les haya sido de utilidad. Den like, compartan, suscríbanse. Hasta luego. Muy bien. Ese video, de igual manera, pues con la otra información que está allá en los otros dos, les puede ayudar grandemente a crear sus bases de datos. Ok. Vamos a ver acá. Era lo que le mencionaba. Miren. Vamos a entrar acá primero. Necesito, vamos a ver el video que está en la plataforma para ver si complementan grandemente. Anuncios. Los dos, ¿ok? Vamos a entrar a este. Tiene que ser el mismo material que estábamos viendo allá. Okay. Ciencia del Instituto Laboral de la Luz, grupo undécimo. El día de hoy vamos a tratar el tema número 2 sobre creación de tablas en la base de datos Access. Bien, en la plataforma ya ustedes tienen que haber desplegado lo que es la teoría del tema número 2, que es la creación de tablas en la base de datos Access. En ese tema pues vamos a encontrar la definición de la tabla. ¿Qué es una tabla? Una tabla de datos es el objeto que se define y utiliza para almacenar los datos. Una tabla contiene información, access. Y voy a darle un poquitito más adelante porque ya eso pues yo lo expliqué. Número de cédula de un individuo, Martínez. O sea, ok. Pero si a esos datos incluimos un tercer dato que es el número de cédula, ok,
ese sería entonces el número 1. Ese ya yo se lo expliqué ahí. Vamos a ver el 2. En el número 2. Ok. Vamos a ver el 2. Debe de hablar un poco más sobre la misma creación del Access. Vamos a ver si de repente pues 11 humanidades. Ajá. Vamos a ver qué nos indica el número 2. Bien, chicos, en este segundo video vamos a... Este sí va a complementar el primer video que les mostré. Vamos a verlo. a crear una tabla en la base de datos Access. Vamos a ir a Access, escribimos en la lupa Access, nos sale la aplicación, damos doble clic y se nos abre la base de datos Access. Para crear una base de datos nueva, vamos a elegir la primera opción, base de datos del escritorio en blanco. Aquí nos pide un nombre, por ejemplo, vamos a poner, ustedes le pondrán allá el nombre de ustedes. Ustedes le van a poner el nombre de ustedes. Yo les voy a poner como por ejemplo actividad 2. En esta parte deben colocarle taller número 3, ¿sí? O actividad número 3, ya que es el nombre de la base de datos y dentro de esa base de datos que vamos a crear las 3 tablas. Y le damos clic en crear. Que voy a maximizar aquí la ventana. Predeterminadamente la base de datos ya me trae una tabla como referencia a tabla 1. Voy a inicio, voy a ir, le voy a dar clic aquí en vistas, en el icono de vistas, y le voy a seleccionar vista de diseño. Automáticamente el Excel nos abre o nos solicita que le ingresemos un nombre a la tabla. Vamos a poner el nombre médico, que es un ejemplo que está en la teoría que ya ustedes deben haber accesado a la plataforma médicos. ¿Okay? Access me cambia el nombre de la tabla y aquí nosotros debemos introducir los nombres del campo. Vamos a ver, dice la teoría, vamos a buscar la teoría por acá, voy a abrir el tema número 2. Vamos a ir siguiendo la teoría. Y dice la teoría que el campo está en una de las columnas que forman la tabla. Eso es lo que nosotros vamos a crear ahorita. Vamos a crear el campo y le vamos a poner un nombre del campo. ¿Okay? En este caso vamos a trabajar con una tabla que se llama médicos, que es la que tenemos aquí. El primer campo que vamos a poner es código del médico. Vamos a abrir acá. El campo ID lo dejamos, es un campo de autonumeración donde la base de datos va a ir agregando automáticamente la cantidad de médicos o el número de médicos que se vaya creando. Pero nosotros, como dice la teoría acá, el primer campo que vamos a crear es código del médico. Ponemos código médico. No importa, mayúsculas, minúsculas, pegado, despegado, no hay problema. Okay. El tipo de datos. El tipo de datos es aquí donde nosotros vamos a poner
va a guardar este campo. Va a ser un texto corto. Si le damos clic a la flechita, nos salen los tipos de datos que se pueden seleccionar. Solamente podemos seleccionar estos tipos de datos que existen en esta lista. Texto corto, texto largo, numérico. O sea, si le seleccionamos numérico, el código del numérico va a ser este nombre de campo. Este campo va a contener solamente números, no puede contener letras. Vamos a ver, en este caso dice que es número. Observen que el código del numérico son números los que se alojan ahí, es el tipo de datos numérico. Y para el segundo campo, el nombre, aquí el nombre, y va a ser un texto corto. Luego viene apellido, texto corto también, especialidad. Los campos se llaman especialidad. Y va a ser texto corto. ¿Okay? A ver si nos muestran otro campo. Por acá hay otro campo, no veo muy bien, no vemos muy bien. Vamos a buscar por acá, ok, registro de paciente. Vamos a trabajar con estos 4 campos. Podemos adicionarle uno más, claro, el número de teléfono, celular, claro, por si llega algún paciente. Si llega algún paciente, nosotros tenemos que, en una urgencia, tenemos que localizar al doctor. Bien. Este tipo de datos en celular va a depender de cómo nosotros ingresemos el celular del doctor. Por ejemplo, si le añadimos el guión al número del celular, tiene que ser texto. ¿Por qué? Porque usted está combinando números y un símbolo. Y no le añadimos el guión, entonces es todo numérico. Entonces esto va a depender el tipo de datos de cómo usted quiera darle la opción al usuario. Si el teléfono va con el guión o si va con el número. Entonces ya usted lo elige a su preferencia, ¿verdad? Yo voy a poner el texto porque yo me gusta ver el número del celular con el guión. Así que lo vamos a dejar con el guión. O perdón, con el tipo de dato texto, porque va a llevar el guión. Estamos combinando letras y números. Por eso es texto. ¿Okay? ¿Algún otro campo que se nos ocurra? Ok, vamos a dejarlo por el momento de esta forma, ¿no? Estamos creando la tabla médica. Y nosotros vamos a dar clic en guardar. Muy bien, entonces, de manera general, acabas de observar cómo se hace la tabla, ¿ok? Ahí está el video colgado en la plataforma. Y antes de que termine, necesito, Kenneth. Sí. No sé si hay alguna pregunta. Kenneth, hay una situación, sí, hay una situación con tu taller. Quiero revisar, ¿me confirma si estoy con la pantalla, por favor? Sí. Estoy compartiendo pantalla. Ok, Kenneth, hay el taller que hiciste, el taller número, creo que el taller número 1, 11, ajá. Déjame buscarlo aquí. Taller número 1. Ajá. Aquí hay algo. ¿Este no lo subiste, Kenneth? No, profe, lo que pasa es que esa semana yo no pude entrar a la plataforma porque no me habían dado aún el usuario ni la contraseña. Ajá. Entonces bueno, no pude entregárselo. Ingresa a la plataforma, pero no te dio quién, o sea, del laboral no te habían dado ese dato. No, de laboral no me habían dado ese dato todavía. Ok, dele, pues entonces, máquina con el taller número 1 para que no pierdas ese
ya que pues no fue culpa suya esa situación. ¿Listo? Ese Ok, es el listo, trabajo, profe. en el trabajo número 2, déjame ver aquí que yo te coloqué aquí una observación en el trabajo, en el taller número 2. Voy a ver qué es lo que ha pasado con el 2. Ajá. En el 2 tampoco, Kenneth, No, tampoco veo no, el... ese lo entrego ahorita en unos momentos. Ok, pero creo que eso tenía fecha de cierre 17. Todavía Sí, tiene, antes que anochezca. Listo, sí, pues, profe. eso era lo que estábamos pendientes ahí nada más con O sea, referencia. profe, o sea que sí Dígame. le puedo entregar la actividad, uno sí se la puedo Bueno, enviar ahora. haga, lo peor es dejar la casilla en blanco o ganarse un 1. Bastante que sea la mitad de la nota, ya no pierdes nada. Ok, profe. Listo. Bueno, listo. Entonces así quedamos. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, Kenneth. No, profe, estamos claritos. Listo, Kenneth. Aquí tenemos entonces la asistencia de Kenneth Duarte. Ajá, y ahí está. Bueno, entonces así quedamos. Nos vemos Dios primero el próximo sábado, ¿sí? Con las otras asignaciones. Listo, Listo, profe. entonces Kenneth, cualquier consulta de la base de datos, ahí están los 2 videos. Si está enredado o algo, me avisa. Y el taller sobre el mensual también, alguna duda o algo, pues ahí No, estamos a profe, la hora. también. Que pase Ok, buenas. igual. Hasta luego. Entonces, chao. Buenas tardes, profesor, compañero. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Marisela. Buenas tardes, Marisela.
Buenas tardes a todos, buenas tardes. Con el permiso de ustedes, damos inicio a la grabación de la sesión correspondiente al día de hoy, 17 de abril de 2021. Primero, pues, vamos a explicar el taller correspondiente a esta sesión, ya que pues seguimos nuevamente con Excel. Acuérdense pues que la clase pasada asignamos un taller y hoy debemos de asignar el taller pues también correspondiente a Excel, ¿ok? Porque todo lo que es el mes de 3, 10, 17 y 24 de abril corresponde al eje temático de Microsoft Excel. En esta parte, ahora pues por parte de la evaluación, voy a hacer algunas observaciones, pero mientras tanto pues necesito saber cuáles fueron las complicaciones que tuvieron para el taller número 1 en Excel. Díganmelo con toda franqueza, qué es la parte que más, o sea, la parte que más le costó, ya que viendo la evaluación de manera general, he estado viendo que de 100 puntos, aquí hay gente que sacó 20, hay gente que sacó 30, hay estudiantes que sacaron 100, varios sacaron 100, otros llegaron a la mitad, sacaron 50. Entonces, sí quisiera escuchar pues algunas, no sé, algunos comentarios referente a eso, ya que pues también hubo gente pues que no me envió la asignación, pues asignada a la fecha. Entonces quisiera yo saber qué les ha parecido, o sea, qué es lo que más les ha costado, porque pues de igual manera hoy seguimos con Excel. A ver, escucho comentarios, abran su micrófono, o de repente será que no expliqué bien, hay algo que está fallando en la explicación. Ustedes díganmelo con toda confianza, ya que pues si es algo de la explicación, pues lo que buscamos es mejorar. Adelante, Alexander. Buenas tardes, profesor. Adelante. Profesor, ¿se refiere al primer tema que eran los nombres de Excel? ¿O eran de los no. Debo decir al taller, bueno, sí, es correcto. Mira, específicamente, gracias por la observación, Alexander. Mira, en el taller número uno, sí pude ver que hubo gente que agarró la imagen de internet
y la pegó a Microsoft Word. La agarró y la pegó. Y ese no era el objetivo. Por ejemplo, aquellos estudiantes que sacaron 100, quiere decir que siguieron las indicaciones al pie de la letra. Agarraron, cogieron, se fueron directamente al link y seleccionaron, agarraron el recuadro y fueron colocando, armando el rompecabezas con cada una de los nombres de las opciones, ¿verdad? Que van en la interfaz de Excel. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en el segundo taller, sí, no lo he abierto porque el segundo taller tiene fecha, déjenme consultar eso inmediatamente, tiene fecha de entrega, aquí está el 17 de abril, hoy, a las 12 de la noche. Entonces, yo asumo que en ese 17 de abril, hoy hasta las 12 de la noche, yo asumo que debe estar completo, ¿ok? En esa parte sí quisiera saber cómo le fue, en qué tuvieron complicaciones, ¿ya? Ya que pues estaba allí y yo confundido entre el 1 y el 2. Ya sé que el 1 estuvo evaluado, fue las observaciones que les hice ahorita, y el 2 es sobre sobre planilla y cálculos y demás. Esos talleres sí no los he abierto, porque miren, hay una situación, yo les amplío a ustedes el plazo de entrega, como quien dice, ya hasta lo último. Pero yo en realidad debiera de haberle colocado a ese taller fecha de cumpleaños mínimo, en vez de ser 17, yo debí de habérsela colocado como para por allá como por el 15, como el 15, ¿verdad? Porque eso da oportunidad a que el día 16 y el mismo sábado yo los termine de evaluar. Y así más o menos pues debo tener un diagnóstico de ver cómo salieron en el taller. No sé, pues a esa parte me refería, si tienen algún comentario, algo que les haya costado o algo que no entendieron. Ahora sí, entonces, micrófono abierto, por favor.